Nos vamos a ir rápidamente, ahora sí, con nuestro compañero Rafael Palavecino, que nos prometió hablar con Leandro Santoro y estimo que va a cumplir, ¿no, Rafa? ¿Qué es lo cierto? Gracias, Pau. Sí, exactamente. Está conmigo Leandro Santoro. Bueno, muchísimas gracias por estar acá un ratito con nosotros, Leandro. Bueno, un cálido recibimiento de la gente hoy, 17 de octubre. ¿Cómo lo estás sintiendo? Bueno, nada, somos parte de un movimiento popular, un proyecto colectivo que reivindica en esta fecha la irrupción del pueblo en la historia. Y la verdad es que en este momento donde estamos empezando recién a salir de la pandemia, la posibilidad de encontrarnos, de abrazarnos, de reconocernos es una caricia al alma. Todos los que estamos acá sentimos mucho no poder acompañar al gobierno en el primer tramo de la pandemia como consecuencia de las medidas de cuidado. Todos los que estamos acá seguramente sentimos mucho no poder ocupar la calle en el primer tramo de la campaña. Y ahora que la campaña de vacunación de resultado, que sabemos que de a poco la cosa se está controlando, aunque hay que cruzar los dedos, usar barbijo y respetar las medidas sanitarias, pero que entendemos que se puede ocupar un poco más el espacio público, nos encontramos, nos abrazamos, nos reconocemos. Y la verdad, me parece un mimo para todos nosotros. Sentirse, mira, cada vez que cualquiera de nosotras o de nosotros se cruza en un ámbito como este, se encuentra no solamente un amigo, sino un hermano, ¿viste? De 1000 batallas, de 1000 historias, y la verdad que es reconfortante y es una caricia al alma. Leandro, Paula Marusic y Robertito Funes Ugarte. Robertito y Paula. ¿Cómo te va? andan? Bien, Leandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, escuchaba lo que vos decías, ¿no? Se ha sentido fuerte esto de no poder movilizarse durante prácticamente un año y medio. Y uno de los análisis que se han hecho fue que de repente al Frente de Todos le faltó justamente una de estas fibras importantes, que es la de la movilización, ¿no? Allí en la calle. ¿Vos coincidís con este análisis que faltó un poco de calle, de territorialidad, en lo que fue la previa a las PASO? Bueno, sí, faltó, pero no fue un error político. Fue una medida consecuente a partir de la responsabilidad que tenemos nosotros por gobernar la Argentina. Mientras la oposición a los pocos días de que se habían pedido las primeras medidas de cuidado salió a denunciar una infectadura y movilizó en 7 oportunidades casi, podríamos decir de manera irresponsable, porque todavía la campaña de vacunación no estaba en marcha, a un sector de la política, nosotros estábamos obligados a hacer exactamente lo contrario. Teníamos que quedarnos en casa, dar el ejemplo. Lamentablemente para todos nosotros fue muy doloroso no poder iniciar la campaña reencontrándonos en esas movilizaciones populares que tanto nos gustan. Pero no fue un error. Lo que sucede ahora es que cuando vemos que la tasa de incidencia o la tasa de contagio empieza a bajar, y gracias a Dios y gracias a la campaña de vacunación se empiezan a obtener, digamos, mayores cuotas de libertad, podemos movernos y sentirnos un poco más tranquilos, lo primero que hicimos fue el 17 de octubre juntarnos todos acá. Así que seguramente esto va a ser, como te decía recién, digamos, acá esto responde a una necesidad política, pero también una necesidad emocional. Claro. Emocionalmente todas y todos los que estamos acá teníamos la necesidad de encontrarnos y de abrazarnos. Sos una persona de estrecho contacto con el presidente Alberto Fernández, imagino que estará monitoreando todo desde la Quinta de Olivos. ¿Te pudiste comunicar con él en la jornada de hoy? ¿Sabés si él tiene previsto asistir a la plaza en algún momento o no lo va a hacer? Ayer estuve desayunando con él. No, está bien, está siguiendo todo. No sé si va a venir, no sé cómo viene la agenda de hoy, pero estoy seguro que le gustaría estar acá. Veremos después, con el correr de las horas, si se acerca o no se acerca. ¿Y tu agenda cómo viene? Además, vos sabés que la gestión... Ahí está. ¡Oh, Roberto! Un beso grande, Robertito, hace mucho que no te veo. Pero escuchame una Acá cosa, vine mucho. corriendo porque estaba en un menester, ¿viste? Pero me dijeron que estabas vos y yo sé que vos siempre hablas conmigo. Escuchame una cosa. ¿En serio, ¿Qué dices? Sí, ya sé. Nos queremos mucho con Roberto. Sí, mucho. Pensamos muy distinto, pero siempre nos queremos y además dialogamos. A ver... ¿Cómo está tu vieja? ¿Cómo está tu vieja, Roberto? Mi madre bien. Siempre se ríe por nuestro tete a tete, por nuestro TikTok. Basta, Santoro, portate bien. Escuchame una cosa. Mandale un beso. Ahí nos está mirando. Llega en poco el 15 de noviembre. Sos uno de los pocos candidatos de la oposición que dialoga con todos. Yo siempre te lo digo, siempre estás hablando con todos los de la oposición. Te sentás, conversás con periodistas que también quizás no son afines al gobierno y demás, pero lo cierto es que vos das siempre la cara. ¿Qué ves del otro lado en estos momentos tan particulares que estamos ya a casi menos de un mes de las elecciones? ¿Cómo están las aguas? ¿Están más calmas, más divididas? ¿Están más preocupados? ¿Qué sé yo? Es lo que me sale preguntarte a vos, mi querido, porque sos muy sincero en tus respuestas. A ver. Mira, Roberto, la verdad, la oposición es heterogénea y de todo hay sectores responsables, hay sectores irresponsables. Lo que más nos preocupa a nosotros es la agenda de la ultraderecha, cómo está copando y cómo está condicionando a Juntos por el Cambio. Si yo te hubiese dicho hace 6 meses atrás, por ejemplo,
que iban a hacer campaña proponiendo reducir derechos laborales, me hubiese dicho que era impensado. O si te hubiese dicho, por ejemplo, que iban a recorrer las villas de la ciudad diciendo que lo que había que hacer era, no sé, ajuste fiscal o reivindicando a Caballo, me hubiese dicho que era una locura. Entonces, que estas cosas ahora se empiecen a dar, hablan de un clima de época que es global. Vos sabés bien, Roberto, que sos un tipo informado, que en el mundo está pasando algo parecido con Vox, ha pasado en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump. Bueno, me preocupa mucho esto, me preocupa esa agenda reaccionaria y me preocupa además que se junten. Es una derecha que tiene una agenda reaccionaria y que lamentablemente me parece que termina condicionando a la derecha más racional. Hoy recién Filmus hablaba de un posible diálogo, ¿no? Después de que Pablo comentaba que había leído la carta de Massa, o una entrevista que hizo Massa ayer en Infobae. Entonces, ¿está abierta la posibilidad del diálogo? A ver, te lo digo como argentino, que estoy cansado de ver a los políticos pelearse, de verdad, ¿eh? No me gusta ver a los políticos pelearse porque hay muchos sectores que están siendo olvidados en cierto momento, por un lado y por el otro, pero el contrato de la voz directamente, ¿no? Si es posible verlos conversar de una manera más amable. Mira, es imprescindible. La Argentina tiene desafíos muy importantes y tiene restricciones también muy importantes. Te voy a poner un caso. Si no resolvemos el conflicto de la deuda externa, no podemos resolver el crecimiento ni podemos luchar contra la inflación. Por supuesto. Y para resolver el conflicto de la deuda externa necesitamos un acuerdo de todas las fuerzas políticas, porque la deuda no la va a pagar Alberto, la va a pagar Alberto, el próximo presidente y el otro y el que viene, porque han tomado deuda 100 años. Claro, entonces se necesitan acuerdos, se necesita consensos. Lo que tenemos que lograr, me parece, son métodos de construcción de consensos que eviten que la oportunidad de encontrarse sea una forma de capitalizar hacia adentro de los espacios políticos. Porque ha pasado, por ejemplo, te acordarás, hace un par de meses atrás, con el tema de las reglas de juego de la elección, donde el ministro del Interior, Guado de Pedro, había convocado a algunos referentes de la oposición y como trascendió la foto, sectores de la oposición le hicieron linterna a los que habían ido a la Casa Rosada para ver quién era más duro. Entonces, cuando a veces los partidos políticos o los frentes no tienen resuelto su liderazgo, muchas veces las posiciones más radicalizadas son las que terminan ganando espacio, porque si hay un sector racional que dice, bueno, dialoguemos con el gobierno para ver cómo encaramos una elección en el marco de una pandemia, no falta un sector más duro, más irracional, más irresponsable en realidad, que los acusa de pactistas. Entonces volvemos al punto cero. Claro. Para bailar el tango hacen falta dos, bueno, para el diálogo político también. Nosotros tenemos predisposición, ojalá después de las elecciones podamos encontrar por lo menos una mesa para definir comunes denominadores. Es imprescindible, no para la suerte del gobierno de Alberto, para la suerte de la República Argentina. Ahora, Leandro, ¿y se puede dialogar? Porque un poco lo que te preguntaba Robertito viene en línea con estas declaraciones de Sergio Massa en la jornada de hoy, que él dice que después de las elecciones se va a hacer un llamado a la oposición, al empresariado y a todos los sectores para no reactivar el diálogo y convenir en algunos puntos básicos en los que todos tienen que estar de acuerdo para que la Argentina de la pospandemia pueda salir adelante. La pregunta es si se puede, ¿no? Con este nivel de oposición que, por ejemplo, no dio el quórum para la ley de etiquetado, con el empresariado que sigue remarcando los precios. Digo, ¿hay margen para eso? Y sobre todo teniendo en cuenta si además se vieran reforzados por los resultados de las elecciones de noviembre. ¿Va a haber margen para ese consenso y ese diálogo? Siempre hay margen. Y si no hay margen hay que crearlo. Siempre hay margen. Mira, es cierto, nosotros cuando vimos la actitud que tomaron la semana pasada, la anterior en el Congreso, no dando quórum para votar una ley tan necesaria como la de etiquetado frontal, nos decepcionamos. Porque nos parecía que, además la habían votado ellos en el Senado, era incomprensible que no dieran quórum en el Parlamento para generar un daño político, porque la verdad que estábamos todos de acuerdo que esa ley tenía que salir y va a salir. Ahora, nosotros como gobernamos tenemos la responsabilidad de articular los consensos. El presidente de la Nación, Alberto, y la vicepresidenta de la Nación, los tres lo tienen perfectamente claro. Hay que construir condiciones para el diálogo político independientemente del resultado electoral. La Argentina tiene problemas tan graves que si no podemos construir consensos básicos, aunque sea saber que no nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero en algunas cosas es imprescindible. Nosotros estamos trabajando para eso y yo creo que humildemente desde el Parlamento, del Congreso Nacional, cuando me toque estar ahí voy a tratar de trabajar para generar esas condiciones. Oíme, mi querido, te veo ahí estás muy concheto. Con el clamor popular. Con tu camisa de jean y todo allí, ¿no? Con tu denim. Oíme una cosa, decime qué sensación tenés o te quedó después de este debate que vimos, ¿no? Donde hasta el presidente se lo escuchó hablar y decir que, por ejemplo, no es muy viable la doble indemnización. A ver, eso fue algo que alarmó, que fue título de todos los diarios. Y preguntarte a vos, ¿no? ¿Qué te quedó de ese debate al día de hoy? Mira, del debate, esto es muy simple. Todos, digamos, tenemos un sesgo para mirar la discusión política. Para que están hablando acá me desconcentran un poco. Sos un rockstar. Lo que te podría decir es que
Sí, no, pero soy un militante, pero justo se juntó mucha gente. Te decía, mira, a ver, la primer conclusión que podemos sacar es que podemos tener dudas acerca de quién lo ganó, pero que lo perdió Milei, no tenemos ninguna duda, ¿no es cierto? No pudo construir una oración con sentido, con coherencia, me parece que quedó desnudo frente a la opinión pública, sí. Incluso los sectores más liberales y más racionales. De eso estamos todos de acuerdo. Después algunos dicen estuvo mejor Santoro, otros dicen estuvo mejor Miriam, otros dicen estuvo mejor Vidal. Hay de todo. No, yo creo que lo importante es que se pudieron plantear por lo menos los rasgos generales de la visión de país, ¿viste? O sea, nosotros estábamos tratando de demostrar que la salida es con más producción, con más empleo, con mejor distribución del ingreso, defendiendo los intereses populares, defendiendo lo público en la ciudad, yendo en contra de la construcción de torres, defendiendo el medio ambiente, defendiendo el río. Esa fue un poco la construcción de nuestro discurso. Y creo que la gente vio que del otro lado había una mirada menos solidaria y si se quiere, digamos, más elitista. Pero bueno, ahora es más difícil escuchar. La última antes de pedirte, porque la gente está allí, bueno, ya con el comienzo de este día tan particular para los peronistas. ¿Cómo te preparás para el 14 de noviembre, ¿no? A ver, fue una sorpresa lo que sucedió en las elecciones pasadas, pero ¿están preparados ya para lo que puede ser un resultado quizás similar o no? ¿Lo pensaste? No sé con quién lo comentás, pero me interesa tu opinión, ¿no? Tu bajada por ahí. Mira, Robert, nosotros todos los que competimos en política queremos que nos vaya lo mejor posible y tenemos siempre la responsabilidad de llevar con orgullo una construcción colectiva. Pero ninguno de nosotros participa en una elección pensando en su carrera personal. Cuando a mí me ofrecieron ser candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, yo sabía que la tenía difícil, porque acá hace 15 años que gobierna el PRO y del año 2003 que no pierden una elección. Claro. Digamos, yo no me cambié de distrito para jugarla más fácil. Yo vine a pelear acá a defender las ideas. Y las ideas que nosotros tenemos, los valores, los principios que nosotros tenemos, los defendemos con mucha dignidad y con mucho orgullo. Así que yo, el resultado electoral, obviamente que confío que va a ser mejor que el último, confío que el gobierno va a poder en estos días que quedan explicar el contexto en el cual nos tocó gobernar. Creo que va a ser posible además poder contrastar mejor los modelos de país. Pero si yo militara por el resultado electoral, si yo hubiese querido pensar en mi futuro personal, me hubiese quedado en el radicalismo cuando acordaron con Macri. Si yo tomé la decisión política de abandonar el partido para venir a una construcción de esta naturaleza, es porque quiero seguir defendiendo las banderas por las cuales empecé a militar cuando era pibe. Yo cuando era pibe militaba por lo mismo que militan los... Mirá, si yo te digo, fíjate, mira, cualquier radical tiene que estar de acuerdo con defender la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y cualquier peronista tiene que estar de acuerdo cuando decimos que con la democracia se tiene que comer, se tiene que curar y se tiene que educar. Leandro. El movimiento nacional y popular está de este lado y las ideas que defendemos son estas. Bien. Leandro, una cortita porque te tenemos que despedir, que ya está Ferraresi también esperándonos en Plaza de Mayo. Pero me decías que desayunaste ayer con el presidente Alberto Fernández. ¿Va a aplicar ley de abastecimiento si los empresarios no acuerdan el congelamiento de precios o no? ¿Te dijo algo? No me toca a mí hablar de ese tipo de cosas. Lo único, ya que es el último minuto, mandarle un abrazo grande a todas las compañeras y a todos los compañeros del Movimiento Nacional Justicialista, del Frente de Todos y de todos los sectores populares que nos acompañan. Yo sé que mucha gente que está mirando seguramente a través de C5N le gustaría estar acá, porque C5N llega a todo el país. Déjame mandarle un abrazo a las compañeras, a los compañeros y decirle que mirá, lo más importante que tienen que saber todos, las ideas son invencibles, compañeros, y las ideas por las cuales nosotros peleamos van a estar bien defendidas por todos los candidatos y todas las candidatas del Frente de Todos. Ahí está, Santoro. Así que muchas gracias por haberme prestado estos minutos. Ahí te salió, mi querido. Bueno, abrazo grande, gracias por este momento. Te quiero mucho, Roberto. Yo también, vos sabés que tenemos que hacer un TikTok. Yo te propongo, aunque fuera de contexto, una charla contigo, con Milei y conmigo, los tres juntos. De verdad, los tres. Después de bueno, con vos voy a cualquier lado. Después de la campaña lo arreglamos, Robertito. Gracias, querido. Abrazo grande. Paula Avellaneda allí en Plaza de Mayo. Gracias a Leandro Santoro que tuvo esa diferencia. Gracias, Fíjate si lo lográs. Lo subís a los tres.